Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en las profundidades de un misterio que ha cautivado a miles de fans y alimentado incontables conversaciones: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resonaron con una fuerza inusitada en el universo de las telenovelas, y que, como era de esperar, desataron un torbellino de especulaciones y preguntas sin respuesta clara. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Fue meramente una amistad profesional, un romance fugaz y secreto, o algo más profundo que deliberadamente se mantuvo en las sombras? Prepárense porque estamos a punto de desvelar el secreto que nunca te contaron sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y antes de sumergirnos en esta narrativa que promete ser fascinante y reveladora, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones y análisis. Todos sabemos, o al menos intuimos, que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de grabación de la exitosa serie Erkenzikuş, conocida en muchos países de habla hispana como Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, palpable en cada escena, en la intensidad de sus miradas, en la sutileza de cada gesto. Y esa conexión, queridos amigos, es un tesoro invaluable para cualquier producción televisiva, un ingrediente secreto que eleva la experiencia del espectador a otro nivel. Sus personajes, el carismático Can Divit y la soñadora Sanemane, se transformaron rápidamente en la pareja idealizada por miles de fans alrededor del globo. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron por primera vez en la pantalla, el público quedó instantáneamente enganchado, cautivado por la aparente sincronía y la magia que emanaba de ellos. Se tejían rumores, se fantaseaba, se soñaba despiertos con la esperanza de que esa conexión tan poderosa que presenciábamos en la televisión se reflejara con la misma intensidad en sus vidas reales. Y no es de extrañar, ¿verdad? Presenciar la interacción de dos personas tan carismáticas, tan talentosas y con una química tan explosiva es un deleite visual que invita a dejarse llevar por la fantasía. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de la pantalla, tras las luces y las cámaras? Durante la emisión de Erkenzikuş, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet no tardaron en florecer. Las redes sociales se inundaron de teorías elaboradas, de minuciosos análisis de sus interacciones públicas y privadas, y de fotografías compartidas que actuaban como combustible para la imaginación de sus seguidores. Parecía que cada paseo que daban juntos, cada comentario amistoso que intercambiaban, cada aparición pública conjunta era examinada con la lupa de un detective, buscando indicios de algo más profundo. Y es que para muchos ellos representaban la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, bellos y con una conexión que a ojos del público parecía trascender los límites de la ficción. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas y primicias, los convirtió en uno de sus focos de atención principales. Las noticias sobre supuestas citas secretas, salidas nocturnas clandestinas y momentos románticos capturados por los implacables paparazzi se sucedían. Y por supuesto, estas informaciones, muchas de ellas desprovistas de confirmación oficial, avivaban aún más el fuego de la especulación, convirtiendo su historia en un verdadero culebrón mediático. Lo verdaderamente fascinante de este caso es cómo la línea divisoria entre la ficción y la realidad se volvió tan difusa, tan casi imperceptible. La intensidad con la que interpretaban sus personajes en la serie, la forma en que transmitían el amor, la pasión, la vulnerabilidad, hizo que para muchos de sus seguidores fuera sencillamente imposible concebir que esa relación tan convincente en pantalla no tuviera una base sólida en la vida real. Y es que cuando dos actores logran conjurar esa magia tan especial en la pantalla, el público, con todas sus fuerzas, desea con fervor que esa magia trascienda los confines de los reflectores. Se crea un vínculo emocional tan profundo y arraigado entre los personajes y quienes los interpretan, que la audiencia comienza a vivir y experimentar la relación a través de ellos. Este es un fenómeno muy común en el vasto y complejo mundo del entretenimiento, pero con Can y Demet pareció alcanzar una dimensión casi mítica, rozando lo legendario. Ahora bien, ¿qué se dijo oficialmente al respecto? Durante un extenso periodo de tiempo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir optaron por mantener un perfil deliberadamente discreto en lo que respecta a su vida personal. Ante las insistentes preguntas de la prensa, sus respuestas solían ser evasivas, optando por declarar que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, que se llevaban maravillosamente bien y que apreciaban sinceramente la química que compartían en la serie. Y si bien estas afirmaciones son perfectamente plausibles y sobre todo muy profesionales, también dejaban un amplio margen para la especulación y la imaginación.
Porque, seamos sinceros, cuando la química en pantalla es tan evidente, las declaraciones públicas son tan cautelosas y los rumores son tan persistentes y generalizados, es natural que uno se pregunte si hay algo más, algo oculto, que no nos están contando. El secreto que nunca te contaron no reside en una revelación escandalosa o turbia, sino más bien en la comprensión profunda de las complejas dinámicas que se generan y operan en este universo. La industria del entretenimiento y las telenovelas en particular constituyen un caldo de cultivo ideal para la creación y propagación de parejas idealizadas. Los productores y los equipos de marketing son maestros en el arte de potenciar esa conexión entre actores para atraer y retener a la audiencia. Y si por casualidad esa química trasciende a la vida real, el fenómeno se multiplica de forma exponencial, creando un aura casi mágica alrededor de los implicados. Se llegó a hablar, en ciertos momentos, de que sí existió algo más que una simple amistad entre Khan y Demet. Algunas fuentes, siempre bajo el manto del anonimato, insinuaban que hubo un romance, pero que ambos decidieron mantenerlo en estricto secreto por motivos eminentemente profesionales. Y aquí es donde reside el quid de la cuestión: ¿por qué mantenerlo en secreto? Las razones son multifacéticas. En primer lugar, proteger una relación privada de las implacables garras de la presión mediática y del escrutinio constante puede ser una estrategia inteligente y necesaria. La vida de las celebridades ya está bajo un microscopio implacable, y añadir una relación amorosa a ese cóctel puede resultar insostenible para muchos. En segundo lugar, y quizás aún más crucial en el contexto de una telenovela que estaba arrasando en audiencias, mantener un velo de ambigüedad podía ser enormemente beneficioso para la propia serie. El público ya estaba completamente enganchado a la pareja que veían en pantalla, y la especulación sobre su vida real no hacía más que aumentar el interés general. Si hubieran confirmado públicamente una relación, eso podría haber alterado la percepción de ciertos fans, o haber generado nuevas expectativas que posteriormente serían difíciles de cumplir. Es una estrategia compleja y delicada, donde la realidad y la estrategia de marketing a menudo se entrelazan de forma inextricable. Además, debemos considerar la presión que ejercen las productoras. En innumerables ocasiones, las carreras de los actores están intrínsecamente ligadas a los proyectos en los que participan. Una relación amorosa que surge en el set, especialmente si es con un compañero de reparto con el que se comparte una química tan potente, puede ser vista tanto como una poderosa herramienta promocional como un riesgo considerable. Si la relación termina de forma abrupta o conflictiva, puede afectar negativamente la dinámica de trabajo en futuras temporadas o en proyectos posteriores. Si por el contrario funciona, podría convertirse en una auténtica mina de oro publicitario. El equilibrio en esta balanza es extremadamente delicado. También es fundamental tener en cuenta las diferencias en la vida personal y las personalidades públicas de los actores. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, con una vida sentimental bastante pública y una tendencia a no ocultar sus relaciones, mientras que Demet Özdemir ha sido, históricamente, mucho más reservada y protectora de su espacio privado. Esta disparidad en sus personalidades públicas y en su forma de gestionar su vida privada podría haber influido significativamente en la manera en que manejaron su relación, si es que ésta llegó a existir. Quizás uno de ellos anhelaba una mayor exposición pública, mientras que el otro buscaba fervientemente proteger su intimidad. Con el paso del tiempo, la intensidad de las especulaciones sobre Can y Demet fue disminuyendo gradualmente. Ambos continuaron con sus respectivas carreras, protagonizando nuevas producciones y entablando relaciones sentimentales con otras personas. Demet tuvo una relación muy publicitada con el cantante Oğuzhan Koç, y Can ha estado involucrado en diversas relaciones y ha desarrollado proyectos fuera de Turquía. Para muchos seguidores, esto marcó el fin de una era, el ocaso de la intensa especulación sobre su supuesto romance. Sin embargo, las huellas imborrables de esa química y de esos rumores permanecen grabadas en la memoria colectiva de los fans de Erkenci. El secreto que les estamos desvelando hoy no se trata de un documento legalmente firmado o de una confesión pública y explícita. Se trata más bien de la comprensión profunda de que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la línea que separa la realidad de la ficción se difumina constantemente hasta volverse casi inexistente. Es la comprensión de que la química que presenciamos en pantalla es en gran medida el resultado de una actuación magistral, pero a veces, solo a veces, esa chispa puede ser genuina. Y cuando esa chispa parece tan deslumbrantemente evidente, el público, con toda su buena fe, se aferra con tenacidad a la idea de que sea real.
Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su trabajo conjunto en Erkencikus dejó una marca imborrable en la memoria de millones de espectadores en todo el mundo. Si existió o no un romance entre ellos, es algo que solo ellos dos conocen con la máxima y absoluta certeza. Lo que sí nos queda, y eso es un legado imborrable, es el recuerdo imponente de su conexión en pantalla, esa magia inexplicable que nos hizo soñar, nos hizo creer en su amor ficticio, y nos transportó a un mundo de fantasía. Y quizás en última instancia, esa es la mayor belleza y el mayor poder de la actuación, la asombrosa capacidad de transportarnos a universos paralelos y hacernos sentir emociones y experiencias que trascienden la cruda realidad. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? El gran secreto reside en la ausencia de una confirmación definitiva, en el vacío dejado por una respuesta clara y rotunda. El secreto es la libertad que otorga la especulación, la cual permite a cada fan construir su propia narrativa, su propia verdad. El secreto es la forma en que los seguidores, armados con las sutiles pistas y los indicios que encuentran, van construyendo sus propias historias, sus propias interpretaciones. Y en el caso de Can y Demet, esas pistas fueron abundantes y generaron un debate inacabable, un ciclo de rumores y negaciones que mantuvo a todos en vilo. Fueron sin duda una pareja que capturó la imaginación colectiva del público de una manera excepcional, y eso, al final del día, es lo más valioso y lo que más importa en el saturado universo del entretenimiento. Crean momentos inolvidables y nos otorgan la oportunidad de soñar un poco más, de evadirnos de la rutina. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este fascinante viaje a través de los laberínticos rumores y las esquivas realidades de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desentrañado las complejas capas de especulación que rodearon a esta icónica pareja y hemos logrado comprender un poco mejor las intrincadas dinámicas que rigen el mundo del espectáculo. Al final, lo que verdaderamente perdura y trasciende es el arte, la brillantez de la actuación y la profunda conexión que lograron establecer con su audiencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Creían ustedes que había algo más que una simple amistad entre Can y Demet? ¿Qué piensan acerca de las numerosas especulaciones que surgieron en torno a ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden dejar un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras y apasionantes revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.